Encarnación. Encarnación, su madre, fue una mujer frágil, metida en un cuerpo pequeño, al que para remecer o atropellar con golpes, de esos que se acostumbraba a adjudicar al destino, había menester de mucho. Dueña de una calmosa circunspección que la protegía con sus veladas fuerzas, y casi siempre vestida de blanco, se balanceaba en luengas faldas que la llevaban en silenciosas meditaciones por senderillos dispares. Educada en los Sagrados Corazones, su abuelo fue don Hugo Fermín Ampuero, de quien se rumoraba una procedencia córcega, pero que él afirmaba que era francesa de Provence. Francesa de Provence. Provence. Aunque su familia poseía inversiones en el caucho y la madera de Abisinia y la Guayana. Cuando el abuelo de Policarpe Monod, radicóse en Cayena, conoció a Cecilia Teócrata Mano. Teócrata. Teófilo, Teobaldo, Teodoro. Teócrata Malo. Que sería la segunda esposa. Pues la primera, Odette Labardière, falleció con fiebre amarilla recién desembarcados. Su nueva esposa convencióle de abandonar Cayena y radicarse en Popayán, conociendo Quito, Riobamba y Cuenca 3 años después. Y cuando Claude Ambroise, el primero de los vástagos, tenía 1 año y meses, y Sebastien Antoine venía ya en camino, siendo en La Morena, a orillas del Tomebamba, donde nació Fermín Eustaque, el Benjamín y tatarabuelo de María Justina, que según le contara María Mercedes, y de oídas era un hombre enclenque, de largo cuello de cisne, en el que la cabeza semejaba a un tallado de bastón de brujo, cuyo bigotillo rubinegro era su mejor característica, que casó hacia la treintena con Felipa Lucía de Gallardo y Moreno. Dedicóse al usufructo de una veta de oro en el Azuay y de plata en el Cañar, siendo conocido por mujeriego y botarate, que según su decir eran habladurías vanas, pues si había convivido con Lucrecia de Carrasco y Cepeda, cuando aún unida a Federico Carrasco, la prosperidad de los negocios ocupándole en Cartagena y Darién, desde donde introducía de birmano, seda de medras, madrás y paños de El Cairo. Y muerta aquella incidentalmente, según autoridades, y asfixiada manus maritalis, según comentarios, abandonó el puerto y radicóse en el Azuay, donde sedujo a Isabela Fernanda Moral González, hija de un capitán de regimiento y sobrina del vicario de la Catedral de Cuenca. La que se escapó del colegio, se dejó empreñar y abortó en un galpón en Paute, y que para escándalo final la ignoró por Lupercio Bajaña, antiguo mozo de corral, proveedor de hacienda y 40 ojos de gato, quien la llevó a Paita, donde alguna vez le visitara Doña Manuela Sáenz. Fermín Eustaque, quien también enviudó, menos desilusionado que enfermo, casóse con la astenia Esther Ampuero Saldumide, quien reunía en su sangre a familias de Guayaquil y Quito, y quien, alarmada por noticias en torno a las políticas del general Juan José Flores, a quien se le acusaba de preparar una ley para expropiar los enseres y propiedades de directos descendientes de chapetones, ley que imaginaron extensible a todos los extranjeros, convenciéndole de echar por la borda el apellido paterno. Y Fermín Eustaque
pasó a ser ampuero y malo. Mientras la Astenia Esther, Quedóse con el Saldumbide. sesión que motivó maledicencias y bochorno, y el bochorno descendió sobre la parentela, que adujo no razones económicas, sino subterfugios de contrabandista. Aunque algunos defendieronle aduciendo que se ponía a salvo de un apellido irrisorio, donde no lo francés, sino lo italiano de baja estopa, y del sector de los abruzos había asomado las orejas. Fermín Eustaque pagó para que se estudiara la genealogía de los ampueros. Y Y de paso, si posible, la de los Monod Pascual. Monod Pascual, sin que a dichas averiguaciones haya que achacarse la muerte de la Astenia Esther. Al dar a luz a la Astenia Cumandá. Y cuando Hugo Fermín, Contaba ya 15 años. El abuelo de Encarnación, como una necesidad de corregir tantos entuertos y de escombrar no menos errores, creció dentro de una normalidad insospechada, salvo por dos incidentes. El repentino deseo de hacerse cura. Que le saltó a los 16 años, y no a consecuencia de que desde los 7 a los 10 fuera enfant de coeur. ¡Enfant de cœur! Y de los 10 a los 14, monaguillo en San Francisco. O por causa de la muerte de su madre, sino porque su carácter distraído e interior le mostrara el monasterio como vía personal. Y luego, a los 22, el descubrimiento de Atala. Sobrecogiéndole el anhelo de hacer suya la vida salvaje, hasta financiar una expedición al Marañón con Joao de Saldanha y Klaus Walkenheim, los que no iban en pos de reeditar los viajes del jesuita Samuel Fritz, sino guiados por un secreto plano comprado al indio Cosme y la tumba por Pujilí, y que referíase a la existencia de 3 grutas antes que el río Tiputini se confunde en el Napo, y donde suponían encontrar el tesoro de Atahualpa. Y por si fracasaba esta busca, llevaban otro mapa que, más de hablar de las Amazonas, mostraba precisos sitios donde las esmeraldas les llenarían las talegas, y que, para aventura de Hugo Fermín, como más tarde lo reconociera, una dolencia intestinal le detuvo en las cercanías del Puyo. Y, exigida la totalidad de su participación, dióles la bolsa y salvó la vida. Luego, como gustaba enfatizar, volvió a la sensatez de los hechos comunes y dio en concluir los interrumpidos estudios de medicina, los que no le impidieron que agarrara la malaria y hasta la bubónica, las que le aparejaron cierta alteración nerviosa y una receptividad aberrante a los catarros, que fue justamente en una reunión cuando los estornudos le sofocaban por la impertinencia de los ruidos y las ojeadas divertidas de los concurrentes, que cuando los ojos se toparon con los de María Encarna, y se quedaron con ellos. Esto, para los nietos, fue un tanto extraño, pues María Encarna era bajita, de sonrosado cutis que reaccionaba a las picaduras de los moscos con grandes manchas rojas por brazos y piernas, de rostro oval y anchos senos, al decir de inmediatas amigas, que ya habían entrado sus 30 años, se había resignado a vestir santo. No porque la pequeña no se diera su tiempo para sonreír, o cuando apuesto galán veía e iniciara los acercamientos con preguntas inusuales como: ¿lo vio usted con Clotilde? Oh. ¿Es usted primo hermano de Fausto Isidoro? Y abriendo o cerrando el abanico, se contoneaba con algún donaire que para sus próximos provocaban susurros y hasta llamados a la decencia. ¡María Encarna! Y Ocino, que ella creía percibir en la echada de las cartas o la lectura de las manos, casi se había resignado a una vida de soledad en la que su tía, Josefina Duarte, insistía
explicándole lo malvados que son los hombres, lo pernicioso de los placeres y la mediocridad del mundo social, invitándole a unirse a una congregación como paso a una renuncia mayor en un convento de carmelitas descalzas. Y como le confesó una tarde bajo un tamarindo, y con cierto rubor que dio densidad a las palabras, pero que no contuvo a las manos de 60 años que, aferrándose al rosario y sus cuentas, Salvador, del placer de yacer con como varón. hombre. Con varón. Ramiro. Roberto. Secreto intuido por María Encarna, pues cuando las referencias eran a Sor Francisca Emilia, Había como sempiternas miradas entrecruzándose, y las voces perdían intensidad o se laceraban por ahogos. El tal suceso acaeció cuando aquella tenía 16 abriles y de los brazos del viento pasó a los de un tunante granadino, que casado y padre de 4 hijos fungía de comerciante, eventual representante del presidente de la Real Audiencia y recóndito soltero. Agravio que produjo un embarrullado escándalo, pues su hermano Esteban, Retó a duelo al avispado hidalgo, su padre Carlos Néstor le agredió con su bastoncillo de nácar al salir de la catedral, y su tío Vicente Juan, le enjuició como corruptor de menores, que a la bella le produjo andanadas de insultos ayunos, y encierros, jamás de repetidas visitas de sacerdotes comadronas. y hasta eventuales nodrizas. Pero luego de una confesión general y echándose a los pies de su madre, Puesto que su padre le prohibió acercársele y hasta mirarle, a gritos solicitó perdón, adjuró de la locura cometida y demandó ser admitida en un claustro. Historia que sí conmovió profundamente a la sobrina. El repentino estallido de una tempestad y la prevención de que los tamarindos atraen inexorablemente a los rayos la hizo saltar y correr a la casa, creyendo Josefa Duarte Pareja que era la natural reacción ante su crudo relato, y mientras con pasos lentos dirigióse al interior y sin preocupación por la lluvia, una pujante alegría la sedujo, percibiendo y saboreando lo fulminante del impacto, y hasta Dios sabía si una pronta inclinación a la vida religiosa.